Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 10 al 17, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué le hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida, sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué interesante que, valga la redundancia, que los discípulos se interesan por conocer cada detalle, cada gesto de Jesús. Y por eso le preguntan por qué le habla al pueblo en parábolas. Porque si ellos que estaban acostumbrados a escucharlo, a veces les costaba, y ahora la turba. Los estudiosos creen que Jesús usó a propósito como oscuro y enigmático ese mensaje para castigar la dureza del corazón del pueblo judío. Esto, por supuesto, parece impropio de la benignidad de Cristo, aunque las imágenes y comparaciones que usaba Jesús estaban al alcance de todos. Sin embargo, parecía que en sí mismo estaba negando a un pueblo necio, a un pueblo de corazón duro, las verdades más profundas y más hermosas de su reino. Otros suponen que Jesús usó a propósito estas parábolas para acomodarse a la capacidad del pueblo y poner a su alcance la sublime doctrina de su reino. Sin embargo, que la gente aceptara o no la enseñanza dependía de múltiples circunstancias: de la novedad de la doctrina, de la torpeza de los oyentes y de su propio corazón duro, y sobre todo de los prejuicios y falsas ideas sobre el Mesías y su reinado que habían aprendido de sus maestros los escribas, que no les habían enseñado correctamente lo que sería la venida del Mesías, lo que sería el reino de Dios. Esa ceguedad cerró el camino a las más amplias y profundas revelaciones. Solo los discípulos le preguntaron después a solas a Jesús el significado de las parábolas en varias ocasiones, lo que parece indicar que a los demás, con no hacerlo, se supone que no tenían interés por la doctrina del Maestro, que lo seguían por seguirlo, que lo seguían por ser una novedad, que lo seguían porque ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y así nos sucede a muchos de nosotros. Andamos pero como haciendo cosas religiosas, pero como una rutina, como si no siguiéramos verdaderamente a Jesús. Cuando les dice a ustedes se les ha concedido conocer, quiere decir que las almas bien dispuestas, Dios les da la luz para penetrar los misterios de su doctrina. Por el contrario, a los judíos que por su incredulidad, por la dureza de su corazón, ofrecían resistencia a la doctrina de Cristo, les negó esas gracias,
porque se hicieron indignos por sus pecados. Indignos por sus pecados hasta llegar a decir que esas cosas que hacía las hacía porque Satanás le ayudaba o lo trataron de loco. Y por eso se hicieron indignos a conocer. Y por eso se nos puede negar a nosotros la dicha de conocer profundamente a Jesús, de conocer profundamente su palabra, de conocer profundamente los misterios del reino de los cielos. Y por eso tenemos que tener cuidado con nuestro pobre corazón y pedirle a diario: Señor, quita de mi pecho este corazón de piedra y dame un corazón de carne palpitante como el tuyo, que se abra a tu palabra. Yo quiero entender tu palabra. Dame tu Espíritu Santo, Señor, porque yo quiero que tu palabra guíe mi vida. Si los discípulos por eso se perfeccionaban, a pesar de que eran hombres humildes y sencillos, pero por eso se perfeccionaban, porque cada vez Cristo les fue enseñando más y más, porque ellos estaban atentos a su voz, porque ellos sí querían aprender, porque ellos sí le creían, porque ellos sí le reconocieron como el Hijo de Dios. Para los fariseos, hasta su ley se les hizo vana. Ahí se les quitó. Vea, ellos tenían mucha sabiduría, tenían mucho conocimiento, pero estaba escrito ya, estaba diciendo Jesús que al que tiene hasta lo que se le va a quitar. ¿Por qué? Porque se va agregando conforme creemos, conforme oímos, porque el oír palabra de Dios aumenta nuestra fe. Y la fe verdadera es creer en Cristo y creerle a Cristo, creer en su palabra. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Y nos dice hoy esto a nosotros. Cristo declara cuán grande es la suerte y la felicidad de los que reciben con buen ánimo, con alegría, con gozo, con interés su enseñanza. Superan a los que ansiaron ver y no vieron, dice, a los profetas, a los reyes, a Abraham, a todos esos que desearon oír lo que nosotros oímos. Se supera. ¿Por qué? Porque nosotros le abrimos el corazón a Cristo y entonces Él comienza a hablarnos mucho más de su persona, de su reino, de su ley, de su amor, de tantas cosas que nos enriquecen. Por eso nosotros debemos entender cuando Cristo solemnemente dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, el que tiene dispuesto a usar bien sus oídos, ¿verdad? No solo para ponerse aretes, no solo para oír cosas mundanas, sino para oír palabra de Dios. Poner el oído dócil, quitarse los tapones de cerumen que ha metido el pecado en nuestros oídos y estar dispuestos a escuchar atentamente. Pero ¿cuántas veces entramos nosotros a misa y al salir no nos recordamos cuál fue el evangelio? No podemos comentarle a la familia que no fue a misa: fíjate que ahora el evangelio fue sobre tal cosa y el padre dijo esto, esto y esto, ¿verdad? Porque tenemos que salir evangelizando de la misa. Pero nosotros no tenemos muchas veces el oído dispuesto. Estamos ahí en la misa o estamos en una reunión, pero nuestro oído está puesto a saber a dónde, nuestro corazón peor. Y por eso es que no nos da más. Y por eso es que no cambiamos de actitud. Y por eso es que no nos convertimos. Porque no estamos atentos con los 5 sentidos. Decía hermana Lili en el evangelio que comentó el lunes, decía hermana Lili, el Señor nos quiere decir qué es lo que quiere de nosotros durante esta pandemia. Y lo que quiere es sanarnos. Pero mire lo que dice el profeta Isaías, que el mismo Jesús lo menciona en este evangelio que acabamos de leer. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 6, versículo 10, ¿acaso se atreverán a ver con sus ojos y a oír sus oídos para que comprenda su corazón y se conviertan y recuperen la salud? Aquí haciendo alusión a esa profecía de Isaías, el Señor dice: no quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. ¿Cuándo nos va a sanar el Señor?
¿Cuándo va a alejar de nosotros esta pandemia? Lo han dicho todos los predicadores, lo han dicho todos los sacerdotes, lo ha dicho que el mundo tiene que convertirse, que el mundo entero tiene que volverse a Dios. Tiene que creer en Dios, creerle a Dios y dejar todo este pecado que nos ha corroído el alma y que nos ha traído semejante desgracia. Lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Acaso se atreverán a ver con sus ojos? ¿A ver qué? A ver la gloria de Dios, a ver el poder de Dios. Dirá, el poder de Dios no es visible, pues que no lo va a ver con los ojos de la carne, lo va a ver con los ojos del Espíritu, con los ojos del alma, el poder de Dios. El poder de Dios puede parar inmediatamente esta pandemia. Y los oídos, necesitamos ver y oír para comprender en el corazón. Comprender. Si el corazón no comprende, sigue duro, sigue necio, sigue terco, y entonces esto no se termina. Dice el Señor, y se convertirán y recuperarán la salud. Y allá dijo el Señor, y cuando se conviertan yo los sanaré. Está en nuestras manos, queridos y queridas hermanos, liberarnos de esta pandemia. Solo el Señor, solo el Señor. No hay dinero en el mundo, no hay sabio en el mundo, no hay dirigente, no hay político, no hay líder que pueda ponernos a salvo. Solo nosotros mismos, convirtiéndonos verdaderamente a nuestro Señor. Preguntémosle entonces qué quiere decir la parábola. Acerquémonos, preguntémosle, hagámosle preguntas, Señor, ¿qué significa esta pandemia? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres del mundo? ¿Qué quieres de mi patria? Dialoguemos con el Señor y entonces vamos a profundizar en su reino. Amén. Paz y bien, queridísimos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, nos bendiga, que el Señor nos cubra con su palabra, que el Señor nos ayude a creer en nuestro corazón y a convertirnos, a volvernos a Él, que el Señor nos libere de esta pandemia, que el Señor sane a los enfermos, que el Señor a todos los que están en estado crítico, por la gloria de su nombre, los levante para que otros puedan creer en el poder de Dios, en el amor sanador de Dios. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creerle a Dios, tenemos que cambiar de actitudes, tenemos que volvernos a Él y entonces seremos sanos. Paz y bien a todos.